ya en el tercer día de las jornadas Borges 2022, confabulaciones, escrituras plurales y lecturas colectivas. Lo que quisimos hacer es como presentar en estas jornadas como algo un poco más plural, que apuntar a generar algo colectivo. Y entonces la idea de estas mesas es también una invitación a que no sean solo ponencias que se escuchan como monólogos, sino también intervenciones que dan pie al diálogo, que proponen ejes, digamos, a partir de ciertos ejes de lectura. También inviten a ustedes que están acá a conversar, a decir alguna idea. Eso, básicamente una invitación al diálogo. Porque, digamos, independientemente del recorrido que cada quien tenga respecto de Borges, respecto de, no sé, la formación académica o lo que sea, pensamos que, bueno, también cada lectura va habilitando nuevas perspectivas y eso nos parece muy potente para pensar la literatura a partir de ahí. Así que bueno, empieza Nico, así que... No sé si se escucha más o menos. Puedes sacarlo. Bueno, pero me lo acerco. Puedes sacar. Ah, me lo Me acerco. dijeron que se podía sacar, Bueno, que era para eso. bueno. No, está bien. Yo para pasar las hojas. Bueno, pongo ahí para no demorarme. Bueno, siempre es un gusto reunirse a hablar de Borges, de hablar de literatura. Y bueno, como decía un poco Gabriela, ¿no? No solo con nuestro equipo, sino con ustedes. Bueno, acá está Silvia, ayer estuvo Julio Schwarzman, bueno, un montón de personalidades académicas de primer nivel. Y bueno, queremos eso, no establecer una distancia, al contrario, hacer ese puente. Bueno, em, la lectura, digamos, es algo solitario a veces, pero las lecturas, compartirlas, es algo que se hace en un grupo y puede trazar esa relación que estamos buscando, por lo menos ahora. Bien, yo había titulado a este trabajo "A nadie le gusta deber nada a sus contemporáneos", que es una frase sacada de El acercamiento al Motassim, que es un texto fundamental para pensar no solo estos textos, sino el periodo que podríamos denominar más célebre o más canonizado de Borges, más estudiado, ¿no? El que lo va a llevar a la consagración mundial. Y que está, bueno, esta porción de la obra entre 1935 y el principio de los 50. Y la particularidad es que, digamos, el acercamiento al Motassim, el texto del cual yo extraje esta cita, digamos, es el primero de una serie de textos que van a estar jugando entre el ensayo y la ficción, o que más bien van a ser finalmente ficciones en ese libro, ¿no? Del 44. Y lo que hace Borges es incluir el acercamiento al Motassim en Historia de la Eternidad, que es un libro de ensayos típico de Borges, y lo que hace justamente al ingresarlo en esa serie de textos es desestabilizar un poco la manera en que leemos las ficciones, etc. Y los propios ensayos, ¿no? Así que, bueno, estos textos, Pierre Menard, autor del Quijote, y Examen de la obra de Herbert Quain, son textos de crítica literaria apócrifa, ¿sí? Es decir, este gesto, digamos, que va a ser más recurrente, es interesante porque surge un poco también al calor del surgimiento de las vanguardias y de la propia crítica literaria como ciencia, ¿no? Bien, algunos ejes, ¿no?, que quería mencionar es que uno de los temas centrales y recurrentes del Jardín de Senderos que se bifurcan, que es el libro en el que están contenidos por primera vez estos dos cuentos, es la lectura, ¿sí? La lectura es justamente el tema central que, digamos, estructura todo ese libro y por momentos tiene tanto protagonismo que termina, digamos, no por opacar, pero queda un poco en un segundo plano
la narración, digamos, ¿no? Obviamente decir esto en Borges es casi problemático, pero digamos, estos textos que son casi ensayísticos, digamos, suspenden la narración, el argumento tradicional, y nos invitan a eso, leer una obra y comentarlo, un poco a la manera de ensayos. Bien. Respecto al tema de la lectura en El jardín de senderos que se bifurcan, menciono obviamente otros textos como Tlón, como La biblioteca de Babel y como El jardín de senderos que se bifurcan. Muy bien. Bueno, un poco el plan va a ser comentar un poco acerca de estos dos textos, de algunas particularidades formales y sus peculiaridades, y también proponer que el gran motivo central de estos textos es justamente la lectura, en tanto constituye o potencia los sentidos de un texto, y analizar cómo se representan en estos dos relatos ficciones, ¿no? Y por otra parte también invitar a que pensemos qué es lo que hace Borges con todo ello en el marco de la conformación de una poética y de un proyecto literario propio. Bien, las ideas que voy a estar trabajando básicamente son que, por lo menos tres, ¿no? Por un lado, que los textos dan cuenta de una nueva aproximación al estudio de la literatura, que es la crítica literaria, que analiza procedimientos y particularidades formales desde un punto de vista científico, comparatista, lingüístico, histórico-cultural, etc., que está muy vinculado con la irrupción de las vanguardias del siglo XX. Por otra parte, otra de las ideas sería que estos son ensayos en un doble sentido. Por un lado, porque son formalmente ensayos, como género, ¿no? Como decíamos recién, se leen como ensayos, de alguna manera. Y por otra parte, porque son escenarios de producción escrita del propio Borges, en los cuales él experimenta justamente con la forma, reflexiona respecto de las categorías de la literatura, aunque desde una aproximación estrictamente ficcional. Categorías de la literatura que, digamos, mencionamos la forma, los procedimientos, los géneros, la creatividad, la lectura, la contextualización, la tradición, etc. Y por último, otra de las ideas sería que están ligados en muchos sentidos, explícitos o implícitos, con el propio Borges, ¿sí? Con su obra, con su obra, y que a partir de eso podemos reconsiderar las figuraciones o configuraciones autorales y textuales del autor y de su obra en estos textos. Bien. Lo primero que también podemos mencionar en cuanto a las similitudes de los textos es que son notas necrológicas, ¿sí? Ambos surgen para rectificar o incluso justificar la obra de dos autores, aunque sean apócrifos, pero bueno, que eso está muy presente en los textos, ¿no? Seguramente luego van a hablar de eso. Por otra parte, ambos textos son lo que podríamos denominar anticanónicos, ¿sí? Desde su forma y desde lo que el comentador o narrador lee, se opone a la tradición con procedimientos modernos, ¿sí? Es decir, que son obras vanguardistas, podríamos decir. Bien, deteniéndonos en Pierre Menard, autor del Quijote, que lo tienen incluido en el librito que estaban dando ahí en la entrada, el título ya es disruptivo, ¿no? Que es, digamos, como casi un gesto vanguardista por excelencia, y remite al texto mayor, no solo de una nación, la española, sino incluso también de la lengua, ¿no? Y que lo podríamos extender a, digamos, Hispanoamérica. Digo, el Quijote es como la referencia en la lengua española, y, digamos, ese gesto lo que hace es sacudir al canon inmediatamente, desde el título, y también podríamos pensar el canon francés, ¿no? Es una pregunta que capaz sugeriría, que creo que Borges la pensaba con cierta con cierta atención, ¿no? ¿Cuál es el equivalente francés del Quijote? Creo que nunca lo logró determinar. Bien, tras una suerte, lo van a ver en el texto, ¿no? Una suerte de catálogo de la obra de Menard, de la obra visible, ¿sí? Que esta obra es fácilmente clasificable entre los géneros consagrados, ¿no? de la literatura del momento, la traducción, la poesía, el comentario, la polémica incluso.
que son todas géneros que Borges había estado experimentando hasta ese momento mayormente, accedemos, tras todo ese catálogo, que es un diagrama de la historia mental, como dice en el prólogo, a la verdadera obra revolucionaria e interesante del francés, la que es disruptiva, que es la reescritura, no la transcripción, no la copia, de un fragmento y 2 capítulos del Quijote de Miguel de Cervantes. Bien, algo interesante que hace el texto es señalar de inmediato la importancia simbólica de un texto en la conformación de un sentir o de una forma de interpretar el mundo de una sociedad. Dice el texto: entre aquel Quijote de Cervantes y el de Menard, cito, han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. Esto quiere decir, sin el Quijote no podemos pensar en que algo es quijotesco, sin Borges no podemos pensar en que algo es borgiano, ¿no? Bien, luego, cuando ya estamos analizando este texto, no me voy a adentrar porque es muy célebre el pasaje, lo que hacemos es ver que el gesto renovador de Menard es no cambiar la escritura, sino, de algún modo, cambiar la lectura que hacemos del texto, ¿sí? Y el modo de explicitar eso es ese famoso análisis de las diferencias sustanciales de 2 escrituras que dicen lo mismo. Eso lo pueden consultar, están en las páginas 33 y 34 del librito que tienen. No ahora, después lo pueden ver. Pero bueno, es interesante que también queda planteada en ese momento una metafísica de la lectura, digamos, que sería la idea que la potencia de la lectura es tal que no permite deshacer una relación que ya se ha trazado y que activa, por supuesto, una nueva forma de ver el mundo. Recordamos el pasaje en que al leer el Quijote del siglo XVII, es decir, el de Cervantes, el comentador o analista de la obra de Menard detecta el estilo particular de su novela inacabada, que es del siglo XX. Cito, dice el comentador: confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard. Noches pasadas, al hojear el capítulo 26, no ensayado nunca por él, reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional: las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmeda eco. Por supuesto, aquí tenemos ya un texto precursor, a su vez, de la conferencia de Kafka y sus precursores, ¿no? Ya hay el germen de la idea ya está ahí. Bien, decimos, Pierre Menard, autor del Quijote, como texto, parece, el gesto que hace Pierre Menard, parece desarrollar la propuesta vanguardista en toda su extensión. Es decir, toma un texto consagrado del canon, lo opone a un nuevo texto compuesto con técnicas o procedimientos modernos y sacude de un golpe el modo de leer e interpretar incluso lo cronológicamente anterior. Bien, la idea es que es tal la creatividad, aunque sea la misma escritura, que inventa, más que un texto, un modo de leer, ¿sí? Bien, pasando a examen de la obra de Herbert Quine, esto propone, al igual que el anterior texto, un tipo de obra anticanónica y moderna, pero que es decididamente mucho más experimental y, podríamos decir, más conceptual que el anterior. Es decir, si el anterior es como un gesto vanguardista bien clásico, esto se excede un poco más por lo menos en su ambición. Y también el comentador o el narrador del texto establece sus distancias respecto de estas experimentaciones de Herbert Quine. Y obviamente Herbert Quine, se citan sus palabras y en un momento se explica que para él, cito, el hecho estético no puede prescindir de algún elemento de asombro. Es decir, reconoce que es el asombro, la ostranenie, ¿no? Volvemos a la crítica literaria clase 1, digamos,
Para el comentador, sin embargo, como cito, sus libros anhelan demasiado el asombro. Es decir, está ese exceso, ¿no? que ya vamos a ver, digamos, qué implica en la lectura, ¿no? Bien, este exceso en la apuesta formal y creativa atenta contra la experiencia de lectura, por lo menos la del momento, ¿no? Como dice Stenós, la obra de Quine produce textos en los cuales, cito, la estructura es más importante que las ideas. Bien. Es así que el analista, el comentador, hace una sentencia sobre el proyecto literario de Herbert Quine. Cito, la complejidad formal había entorpecido la imaginación del autor. Sabemos que Borges siempre va a apostar por la creatividad, la imaginación, ¿no? La invención. Bien. Y digamos, repasando la obra de Quine, podemos ver que The God of the Labyrinth, la primera obra que reseña o que comenta el narrador, en ella se dice que, digamos, a pesar de que va a ser un experimental, la lectura y el lector siguen teniendo el rol protagónico, digamos, en su obra. En esta obra, novela policial, The God of the Labyrinth, el lector logra superar y casi convertirse en el personaje del detective. Esta novela pasa desapercibida y tiene poco éxito comercial, justamente porque se publica una obra de un autor y de un género tradicional consagrado en ese momento, que se lleva a los comentarios de la crítica, justamente, que es The Siamese Twin Mystery de Ellery Queen. April March, recordarán esa novela que se ramifica, que es, digamos, todo un gran juego lúdico, un juego formal, un desafío lúdico al lector. Propone distintas tramas que se niegan a sí mismas y se convierten en un elemento de confusión. Cito, una es de carácter simbólico, otra sobrenatural, otra policial, otra psicológica, otra comunista, otra anticomunista, etc. Es decir, fallan por estar, como dice el narrador, sacrificadas a un furor simétrico. ¿Sí? Las lecturas contemporáneas, por lo menos las lecturas contemporáneas de la obra de Herbert Quine, las asimilan más como experimentaciones con el lenguaje que como una obra literaria. Es decir, la idea detrás de esto sería que cuando un texto pierde su carácter o sus rasgos literarios, pierde también interés como obra literaria. Y diría también, el pecado, ¿no?, sería que estaban demasiado adelantadas a su tiempo, ¿sí? Es decir, Herbert Quine produce obras posmodernas 30 años atrás de cuando el posmodernismo iba a ser algo, ¿no? Bien. Antes también ensayaba la idea de que eran ficciones como, digamos, ensayos de producción literaria para Borges, es decir, a donde imaginaba y estudia las posibilidades y evalúa el alcance de las categorías de la literatura. Decíamos también que ambos textos eran notas necrológicas, que se proponen rectificar o incluso justificar la obra de esos escritores apócrifos. Esto nos permite leer en estos textos algunas preocupaciones de índole más existencial del propio Borges respecto de lo que deja un individuo o un autor cuando muere, ¿sí? Borges está obviamente experimentando y intentando dar con una poética, con formar un proyecto literario en un sentido amplio, y algo de eso podemos leerlo, algo de esas preocupaciones están en los textos. Obviamente, si consideramos April March, esa obra tan oscura como ramificada de Herbert Quine, advertimos la clara conexión con El jardín de senderos que se bifurcan. Ahora bien, Borges digamos, en lugar de tomarlo como un juego formal, como una experimentación puramente formal, Borges lo convierte en el tema central de ese cuento, ¿no? Por eso es tan efectivo, digamos, y por eso no es confuso, es un motivo del cuento y no, digamos, la estructura del cuento, esa ramificación. Por otra parte, hacia el final de Examen de la obra de Herbert Quine, el narrador y comentador del texto se revela como Borges en una operación metatextual que, digamos, insisto con el anacronismo, es posmoderna. O sea, al mencionar la obra Statements, un libro que propone esbozos de argumentos para que el lector pueda utilizarlos como gérmenes para ideas propias, de nuevo el lector como protagonista, eso nunca desaparece,
el narrador comenta, cito, del tercero de los 8 relatos del libro Statements, The Rose of Yesterday, yo cometí la ingenuidad de extraer las ruinas circulares, que es una de las narraciones del libro El jardín de senderos que se bifurcan. Bueno, quién pudiera, ¿no?, cometer esas ingenuidades. Y volviendo a Pierre Menard, autor del Quijote, si pensamos el trabajo de ese autor con el texto mayor de una nación, en ese caso el Quijote, en Borges eso lo vamos a tener claramente en sus propias reelaboraciones o reescrituras, en este sentido, como textos originales y nuevos, con el Martín Fierro, ¿no?, de José Hernández. Y rápidamente lo podemos ver en El Fin, que está recogido también en Ficciones, y en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, más tarde en el Aleph. Pero hay también algunas figuraciones autobiográficas del autor argentino en los personajes retratados, que me gustaría mencionar ya para ir cerrando. Como remarca Balderston, podemos recordar que la obra de Pierre Menard está producida desde Nîmes, es decir, al sur de Francia, una ciudad que en tal caso no es el centro, la capital. Y ese sur, que es tan importante, ¿no?, para la topografía simbólica en la obra de Borges, lo aparta de un centro y prácticamente determina o configura una posición marginal que no va a ser una falta, sino que va a ser un bien, ¿no? Y esta posición y condición, podemos pensar, esta posición marginal hacia el sur, específicamente, es en verdad la que garantiza una imaginación formal sin límites. Recuerdan que hacia el sur a veces no queda nada, entonces si no queda nada no hay límites y se puede experimentar y dar rienda suelta a la creatividad, y justamente esa va a ser digamos, la virtud de esa posición marginal. Si pensamos en Herbert Quine, se dice que cuenta con 40 años, alrededor de 1939, cuando publica sus Statements, no casualmente el más interesante y finalmente influyente para el argentino. Y ahora sí, cierro con, digamos, recapitulando las ideas. En primer lugar, estos dos textos, Pierre Menard, autor del Quijote, y Examen de la obra de Herbert Quine, son textos en los cuales el tema central es la lectura, porque ella es la que produce, activa y potencia los múltiples sentidos de un texto. Por otra parte, que son textos innovadores y muy distintivos de la obra de Borges, en tanto crítica literaria apócrifa, y vimos que en ellos se experimenta con la forma y a la vez representa discusiones en torno a la forma, los procedimientos y otras categorías de la literatura. Y por último, que hay ciertos rasgos autobiográficos que nos permiten leer sus propias inquietudes sobre su obra, el desarrollo de una poética moderna y la conformación de un proyecto literario propio en un sentido más amplio. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias, Nico. Voy a ver si puedo manejar el tema del micrófono tan bien como vos. ¿Se escucha bien ahí? Tengo miedo, voy a tirar la copa. ¿Se escucha bien? Ahí va. Bueno, lo que nos convoca acá es pensar dos cuentos, ¿no? El Pierre Menard, autor del Quijote, por un lado, y Examen de la obra de Herbert Quine, por otro. De alguna manera, ya que estamos hablando de dos textos que, especialmente Pierre Menard, hablan de la importancia del contexto de lectura para pensar los significados de la obra, pensaba que era un buen momento para pensar justamente una lectura en cruce. Entonces, me propuse un poco eso, pensar algunas ideas justamente cruzando estos dos textos, yendo de uno a otro para ver en este momento que nos convoca ese objetivo, ver qué ideas, qué significados surgen en esa línea. En primer lugar, hay muchas razones que justifican justamente este cruce. Muchas las nombró Nico recién. A mí me gustaría empezar por una en particular, la idea de que se trata de necrológicas, pero no solamente necrológicas, es decir, se trata de dos cuentos que se construyen como textos que vienen a hablar de la obra de un autor recientemente fallecido. Esto pasa en los dos cuentos,
Pero no solamente eso, sino que se trata de rectificaciones de necrológicas. Es decir, que los dos, de hecho hay muchas similitudes entre los primeros párrafos de los dos textos. En los dos casos se establece que ya han habido textos previos que hablen de la obra tanto de Pierre Menard como de Herbert Quine, pero los dos narradores, que por otro lado son diferentes, pero eso lo podemos dejar para la charla posterior, los dos narradores sienten la necesidad de rectificar esas necrológicas con estos textos que leemos nosotros ahora. Es decir, que el hecho de que sean rectificaciones nos da la pauta de que hay algo que faltaba, hay algo que agregar, había algo que develar, y que se proponen hacer eso estos dos narradores en estos textos. De hecho, el narrador de Pierre Menard concluye su primer párrafo diciendo: una breve rectificación es inevitable. Bueno, un poco la sentencia de que este texto resulta inevitable. Yo pensaba la pregunta que me parece que puede ser como potente para pensar un poco estos textos de por qué. O sea, ¿por qué resulta inevitable una rectificación? ¿Qué es lo que van a develar estas nuevas narraciones sobre esa obra de Pierre Menard y de Herbert Quine? ¿Por qué son necesarios, en última instancia, estos textos? Bueno, creo que una primera lectura, si leyeron estos textos antes de venir a esta mesa, una primera lectura más o menos rápida, podría decirse que los dos textos vienen a agregar obras que eran omitidas en las necrológicas o los textos que hacían repaso de las obras de estos dos autores antes, o que vienen a subrayar como alguna obra extra, digamos, y vienen a subrayar su importancia, ¿no? En Pierre Menard esto es bastante explícito. De hecho, un poco el cuento se estructura en esas dos partes, ¿no? Por un lado, la idea de que, bueno, está toda la obra visible de Menard, la que parece ya haber sido reseñada o repasada por los textos previos que se escribieron sobre este autor. Pero este narrador viene a develar una segunda parte, que es la obra invisible, de la que todavía no se tenía noticias. De hecho, de esa obra invisible justamente no hay rastros, y el único registro que tenemos es justamente el comentario de este narrador, que un poco por haber estado en contacto cercano con Pierre Menard a través de cartas y demás, nos puede contar de esta obra genial, que es la intentar o escribir, de hecho, 2 capítulos y un fragmento de El Quijote de Cervantes. Y en Herbert Quine pasa algo similar, si bien no se habla de obra visible y obra invisible. Sí, sin embargo, después de que el narrador hace un repaso por la obra del autor recientemente fallecido Herbert Quine, haciendo unas distintas apreciaciones sobre la obra que va comentando, termina subrayando hacia el final la aparición de la última obra, una obra que se llama Statements, que dice que ha sido la menos alabada y la más secreta. La idea de que fuera más secreta lo vincula un poco con esta idea de lo invisible en la obra de Menard. La más secreta, y que el narrador juzga la más original. Eso también estaría como para charlar después qué significa la más original específicamente en este contexto. Pero de alguna manera este narrador parece querer resaltar la importancia de esa última obra que, dice, la crítica ha pasado bastante por alto, aparentemente. De cualquier manera, creo que esta primera respuesta a, bueno, ¿por qué son inevitables estas rectificaciones? ¿Por qué estos narradores escriben lo que están escribiendo y lo que nosotros leemos? Es incompleta, en el sentido de que si estos textos se nos presentan como rectificaciones y por ende lo que justifica su existencia de alguna manera es que había algo más por decir que no se había dicho, no podemos detenernos solamente en pensar que se está agregando como una obra más al catálogo de obras, sino que tiene que haber algo en esas obras que se agrega que sea inevitable develar, que los narradores juzguen muy importante dar a conocer. De nuevo, en la obra de Pierre Menard esto queda
bastante explícito cuando se habla de la obra invisible, pero justamente para pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la potencia de estas dos obras que estos narradores vienen a mostrarnos, a develar? Persiguiendo esa pregunta de cuál es la potencia que nos van a mostrar, que hace inevitable estos textos, pensaba un poco casi siguiendo la lógica policial de a dónde está, en qué momento se nos revela el misterio. Pensaba que podíamos empezar por el final, ¿no? Y de hecho los últimos párrafos de estos dos cuentos también presentan varias similitudes como los primeros dos párrafos. En principio, ahí está. Lo primero que podemos notar es que en los dos textos, al final, en los dos últimos párrafos, se nombra un problema vigente en la lectura, contemporánea, podríamos decir, ¿no? Contemporánea es a lo que esos narradores están escribiendo. En Pierre Menard se nombra, se me cayó en algún lugar la fichita que estaba, pero en Pierre Menard se nombra la lectura como un arte detenido y rudimentario, por un lado, y en Herbert Quine se dice que el escritor mismo, Herbert Quine, decía que los lectores eran una especie ya extinta, ¿no? Entonces podemos pensar que estos dos narradores, están un poco escribiendo bajo la premisa de que hay un problema en el estado de la cuestión de la lectura contemporánea en el momento en el que escriben sus rectificaciones. Pero no se queda solamente en el señalamiento. En estos dos cuentos también, hacia el final, se menciona que estas obras que estaban ocultas o eran invisibles en el caso de Pierre Menard y ahora han sido develadas a partir de la narración, justamente del narrador, en estas obras hay una clave, o puede encontrarse una clave quizás a este problema, ¿no? La obra invisible de Pierre Menard viene justamente a darnos la técnica del anacronismo deliberado y las atribuciones erróneas, que es la técnica que va a renovar ese arte detenido de la lectura. Y por otro lado, en Herbert Quine, esta obra Statements, podríamos pensar que lo que hace es dar esta obra Statements, que es una suerte de compilado de argumentos, podríamos pensar quizás un libro de cuentos, que el narrador describe como una serie de argumentos voluntariamente frustrados, cuyo objetivo es que los lectores logren de alguna manera apropiarse y encontrar el verdadero buen argumento para entonces generar nuevas ficciones. Eso es lo que dice, como decía Nico antes, que el propio narrador del cuento se revela como uno de esos narradores que ha sacado de ahí el cuento Las ruinas circulares. Bueno, de alguna manera esta obra lo que hace es presentarnos una lectura, o sea, Statements es la posibilidad de un texto escrito para que su lectura no se detenga en la mera interpretación, ¿no? Piensen que la palabra, la idea de detenerse estaba también en el análisis de la lectura que se planteaba en Pierre Menard. Una lectura que no se detenga en la interpretación, sino que se abra en una futura escritura posible, ¿no? Y de alguna manera, entonces, lo que las dos obras, la de Pierre Menard y la de Herbert Quine, nos muestran es una potencia para mantener viva la tarea literaria a través del diálogo entre los textos y sus antecesores y sus lectores que van a continuarlo. Una suerte de cadena en la que estarían relacionados con eso que viene antes y con lo que viene después. De alguna manera podríamos pensar que la obra de lo que hace Pierre Menard y lo que hace Herbert Quine en Statements son un poco como dos caras de una misma moneda, en el sentido de que la obra invisible de Pierre Menard no tiene texto, digamos, y su valor hay que ir a buscarlo a ese texto anterior, que es el Quijote, y solo ahí se van a encontrar los ecos de la obra de Menard.
Y por otro lado, Statements de Herbert Quain es un texto cuyo valor no está en sí mismo, sino que hay que ir a buscarlo a las obras de sus lectores y futuros escritores, como por ejemplo en Las ruinas circulares. Entonces se genera una suerte de cadena de textos que me parece que es una de las claves para pensar la propuesta que hacen estos dos textos, especialmente en relación con lo que va a ser la poética de Borges en este periodo. De alguna manera, como para cerrar, pensaba que en estos dos textos se vuelve argumento, ¿no? Con estos personajes escritores y con el argumento del texto, que es la escritura misma, se vuelve argumento el procedimiento o algunos de los procedimientos que van a caracterizar a esta etapa narrativa de Borges que se está abriendo en este momento. Una narrativa que va a estar marcada por una lectura, casi como una lectura del rescate, como una lectura de traductor, que va a buscar en esos textos anteriores ideas, fragmentos que encierran la posibilidad de una nueva escritura. Y al mismo tiempo, una escritura en una nueva forma híbrida, que era esto de lo que hablaba Nico, como, ¿no?, la mezcla del ensayo y la narrativa, que muchas veces aparece en esta forma del género menor, como la nota, como el comentario, ¿no? Que justamente esos géneros permiten, de alguna manera, construir un mundo, pero están sumamente anclados en todos los textos que los rodean, de alguna manera. Casi como si fueran textos que, como un dispositivo que se niega a eso que no quería o que deploraba Herbert Quain cuando decía que los libros pretéritos, ¿no?, como la añoranza de guardar los libros pretéritos que ya no son nada, o como en Pierre Menard justamente se dice que el Quijote un poco ha sido olvidado en la mera celebración y brindis que se hacen en el momento en que pasa a ser no más que un objeto de lujo en una nueva edición. Bueno, estos dispositivos completamente abiertos de la literatura borgiana, que están en diálogo permanente con los textos que los anteceden y que los siguen, de alguna manera se resisten a entrar en esa historia de la literatura y permanecen vivos porque están completamente abiertos a esos diálogos constantemente. Y pensaba, si esto no son las características justamente de esta etapa de la narrativa borgiana que aparece y estos dos textos como su anuncio, una etapa que justamente arranca en el año 1939, es bastante conocida, ¿no?, el relato que hace el propio Borges de que después de un accidente bastante grave, que lo lleva a una internación, luego de eso él intenta escribir de nuevo y prueba a escribir algo nuevo, algo diferente, y eso que escribe, eso que le sale, es Pierre Menard, que justamente se publica en el año 1939, en mayo, en la revista Sur. Pero esa fecha de 1939 también queda inscripta en la ficción, porque cuando ese texto sale de Sur y pasa al libro, Borges inscribe en el cierre del texto, de hecho en sus ediciones, en sus libritos lo tienen así, cierra como Nîmes 1939, o sea que esa fecha no es solo la fecha de la publicación del texto Pierre Menard en Sur, sino también es la fecha en la que este narrador da a conocer a sus lectores esta obra de renovación de la lectura, que es la obra invisible de Pierre Menard. Y en Herbert Quain, que es del año 41 en Sur, también Statements está fechada en 1939. Entonces, de alguna manera, ahí comienza, o podríamos pensar comienza, esta etapa narrativa que recupera estos rasgos de una literatura que no quiere entrar en la historia de la literatura de esa manera, sino permanecer como literatura viva. Y acá también un poquito en estas jornadas, que no son solamente un brindis, una ocasión de brindis, sino que intentamos mantener vivos estos textos, hacemos un poco eso, ¿no? Mantenemos viva esa literatura de Borges. Nada más.
Hola, hola, ¿se oye bien? Bueno, después de que Belén haya hablado sin citar nada, todo libremente, bueno, me queda una tarea dura, espero cumplirla satisfactoriamente. Dios, criatura y contexto se llama esta breve intervención. La historia de la crítica borgiana consiste en la diversa entonación de unos cuantos problemas literarios, con el objetivo de abordar la escritura y la lectura en cruce, justamente como decía Belén, con las condiciones de posibilidad divinas y humanas. Yo he buscado una serie de cuentos que nos permitan empezar a pensar una poética de la divinidad y una poética de la humanidad en la obra del escritor argentino. ¿Cómo entran los sujetos en contacto con el lenguaje? ¿Cómo lo hace un dios? ¿Qué vínculos tienen entre sí? De larga data son los estudios de la escritura humana y los libros sagrados en la obra de Borges. Nunca me ha pasado citar a alguien que está en la sala, pero Lucas Adur propone la contraposición entre ambos términos. Entiende que, cito, el libro humano que varía en cada lectura se opone al divino, el arquetipo inalterable, la madre del libro, el Corán. Por su parte, Daniel Atala va a proponer un acercamiento entre ambos términos de comparación. Si juzgamos que el principio constructivo de la Biblia es el despliegue de una historia según cierto orden preestablecido, en el que cada detalle exige y por lo tanto posee una razón de ser en el conjunto, entonces diremos que Borges construyó su obra a imagen de ese viejo libro mágico. La comparación de sendas escrituras, ya sea desde sus diferencias, ya sea desde sus afinidades, creo que corre el riesgo de perder de vista un factor fundamental en la poética borgiana, que es el contexto. Mientras que la divinidad puede tomar la palabra por fuera del tiempo o en los límites de la historia, el ser humano solo puede hacerlo sujeto a sus circunstancias. Solo desde este punto de partida me parece que es posible contrastar uno y otro uso del lenguaje en la obra de Borges. Atiendo acá en buena medida a la operación que ya postuló Ricardo Piglia, y lo cito. Intentamos una historia imaginaria de los lectores y no una historia de la lectura. No nos preguntaremos tanto qué es leer, sino quién es el que lee, dónde está leyendo, para qué, en qué condiciones, cuál es su historia. Si Piglia comienza rastreando lectores, yo voy a empezar con los escritores divinos y humanos, bajo la premisa de que es el tiempo, la diversa inscripción de cada escritor en el tiempo, lo que acaba por diferenciarlos radicalmente. Es este itinerario el que nos va a llevar a una segunda instancia en la que sí voy a abordar a los lectores, con el fin de dar cuenta de una segunda hipótesis. La escritura original es una actividad propia de los dioses, mientras que la lectura original es, en definitiva, propia de los seres humanos. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, construirá una mente absoluta? En más de una ocasión Dios escribe, o cuanto menos las escrituras son sagradas. Y sigo acá las formulaciones de Agamben, ¿no? Cito, sagradas o religiosas eran las cosas que pertenecían de algún modo a los dioses. Como tales, ellas eran sustraídas al libre uso y comercio de los hombres. Es preciso que entonces rastreemos cómo distintas divinidades entran en contacto con el lenguaje en la obra de Borges. Empecemos con Sinacán en la escritura del Dios. Su búsqueda radica menos en el contenido que en la forma de una inscripción, en un tipo de sentencia, de manera que, dice Sinacán, llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Descifrar la escritura del Dios liberaría a ese sacerdote de su prisión, y a eso le va a dedicar días y noches con las más diversas conjeturas sobre una sentencia creada en el principio de los tiempos
y pensada para el fin de los tiempos. Cito: un Dios, reflexioné, solo debe decir una palabra, y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las ambiciones y pobres voces humanas. Todo, mundo, universo. En los límites de la historia, entonces, escribe la divinidad. Entre esos extremos aparece la situada lectura de Sinacán. Continuemos con otra escritura divina que recorre la obra de Borges. En las discusiones islámicas de la búsqueda de Averroes hay una sensible variación. El original del Corán, la madre del libro, es anterior a la creación y se guarda en el cielo. El idioma y los signos y la escritura son obra de los hombres, pero el Corán es irrevocable y eterno. El libro sagrado, en este cuento, no se materializa, permanece intacto, ajeno a la escritura, ajeno al lenguaje, que no es otra cosa, en última instancia, que inscripción en el tiempo. Como atributo de Alá, el Corán ya no existe en los límites de la historia, sino por fuera de ella, volviéndolo esencialmente inaccesible a nosotros, los coyunturales seres humanos. La Biblia, por su parte, es citada en más de una ocasión en los textos borgianos y es aludida en otras tantas. Si, como Pablo le recuerda a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces Runeberg, en 3 versiones de Judas, entiende que suponer un error en la escritura es intolerable. La infalibilidad de la Biblia implica que su sentido, como su autor, trasciende intervenciones humanas que, por supuesto, pueden prestarse equivocaciones. Este es el puntapié inicial de Runeberg para vindicar a Judas en el cuento. Y además, Runeberg se va a permitir señalar la excepcionalidad de la figura de Cristo en tanto Dios encarnado. Veamos. El Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la muerte. Diríamos nosotros, de la palabra divina a la palabra humana. Hasta este punto, la divinidad trascendía el lenguaje que inequívocamente se correspondía con la historia humana. El Verbo hecho carne constituye el contacto entre dos mundos cuya comunicación hasta este momento había sido siempre mediada. Pobres voces humanas. Ahondemos ahora en la escritura del hombre. No en la escritura de Borges, sino en la de aquellos autores que se encuentran en sus textos. Si bien está claro que el ser humano, a diferencia de la divinidad, escribe bajo determinadas circunstancias, situado en un determinado tiempo y espacio, es preciso notar las consecuencias que de ello se desprenden. Imperfecta es la obra de Jaromir Hladik, quien implora 1 año para concluir su tragedia en la antesala de su muerte. Es efímera su escritura como es efímero Hladik, que en el milagro secreto infructuosamente procura, y cito, afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Semejante afirmación no es dada a las criaturas, sino a las divinidades. Dos escritores humanos nos convocan hoy, Pierre Menard y Herbert Quain. En cuanto a su contingente existencia, baste señalar que cuando ambos cuentos comienzan, los dos autores ya han fallecido. Lejos de divinidades eternas, estos autores son finitos. Quain esgrime que, frente a la más alta de las felicidades que puede ministrar la literatura, la invención, los imperfectos escritores deben contentarse con simulacros. Ya mis compañeros de la mesa han comentado cómo el narrador
extrae de una obra de Quine uno de sus cuentos, Las ruinas circulares. Dice que tiene la ingenuidad de extraer de ese libro de Quine Las ruinas circulares, y yo agregaría que el mago en Las ruinas circulares tiene la ingenuidad de creer que ha inventado un hombre cuando en realidad solo ha replicado el procedimiento por el cual él mismo se constituye como apariencia. Decía entonces, además de este procedimiento por el cual vacilan las fronteras entre lo real y lo ficticio, porque el narrador extrae de Quine Las ruinas circulares, lo pertinente para nosotros es que los textos de todo imperfecto escritor, verbigracia, para usar una palabra borgiana, las ruinas circulares, son productos de la lectura. Es decir, la escritura original queda reservada a personajes como Dios, Alá o la divinidad maya. Analicemos otros textos de Quine. The God of the Labyrinth es una novela policial. Los méritos de este libro singular radican en una variación formal según la cual, como comentaban, el lector es capaz de resolver el crimen mientras que el detective está equivocado. En otras palabras, la obra de Quine es una versión o una perversión del género policial. April March, por su parte, es esa obra heterodoxa, regresiva y ramificada, que sin embargo encuentra su eco en una serie de autores que tanto Quine como el narrador se ocupan de reponer: Dunne, Bradley, Platón y Dante. El propio Quine no se creyó nunca genial, y atendamos a genial en el sentido estricto del término, ¿no? No es un genio, no es un creador ex nihilo, no se ve a sí mismo como un autor romántico. Como bien analizó Sergio Pastor Merlo, a quien tuvimos el agrado de tener con nosotros ayer, ya en 1928 Borges escribía Las dos maneras de traducir, donde oponía dos concepciones de la literatura, la romántica y la clásica. Cito a Pastor Merlo. Para esta ideología, la clásica, la literatura es anónima y es de todos. Los textos originales son borradores que admiten siempre una corrección. Y los traductores son quienes tienen la oportunidad de llevarla a cabo sin rendir homenaje a las manías o a las distracciones del escritor anterior. Para la ideología romántica, en cambio, la individualidad de los autores importa más que los textos, y el traductor es un mal necesario que se interpone entre el tesoro del texto original y la ignorancia del lector. Contra el escritor genial, romántico, y con ese desdén, como decía Belén, por la servil y obstinada conservación de los libros pretéritos, Herbert Quine, al igual que Borges, se inscribe en la ideología clásica. Ahora bien, si de escritores borgianos hablamos, no podemos evitar a Pierre Menard. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Tras muchas conjeturas, Menard apenas lega unas páginas, pero su verdadera fortuna es otra. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura. Es decir, el autor del Quijote piensa en un nuevo modo de escribir, pero acaba fundando un nuevo modo de leer. Entonces, tras plantear la diferencia propiciada por el contexto de producción, yo lo que propongo es que la escritura original resulte una operación divina, mientras que la lectura original resulta una operación humana. Por supuesto que esto no implica una escisión entre lectura o escritura, ni tampoco una escisión entre humanidad y escritura. A lo que refiere es una condición esencialmente divina de esta última. ¿A qué me refiero? La escritura parece distanciada de la lectura por una variable fundamental en la poética borgiana, el tiempo. Mientras que el acto de escribir, al igual que la divinidad, permanece, y podría citar la biblioteca de Babel, ¿no? La biblioteca existe ab eterno. El proceso de la lectura
resulta tan coyuntural como nosotros, los lectores. Si consideramos, como Sinacán, que un hombre es a la larga sus circunstancias, entonces la actividad más propiamente humana no será la escritura, sino la lectura, que lejos de afirmarse en el tiempo, varía con él. En palabras del propio Borges, una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, esta por ejemplo, como la leerá en el año 2000, yo sabría cómo será la literatura del año 2000. Anacronismo deliberado y atribuciones erróneas. Leer bien, para Borges, es leer en contexto. Mas no en el contexto de producción, sino en el propio contexto de lectura. Esta es la lucidez que Silvia Molloy le atribuye a Red Scarlack, mientras que una mala lectura, como la de Lonrot, lo termina conduciendo a la muerte. Ricardo Piglia ahonda en esta cuestión. Un lector es también el que lee mal, distorsiona, percibe confusamente. En la clínica del arte de leer, no siempre el que tiene mejor vista lee mejor. Piglia además le va a reconocer a los lectores borgianos la capacidad a la hora de utilizar los textos, de manipularlos, de disponer de ellos según su interés y su necesidad. El contexto que rige a los seres humanos es el mismo que le da forma a lecturas renovadoras y productivas. Es por eso que Menard, al igual que Quine, no busca anclar los textos a su contexto original. Atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor lo que el doctor Universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. En estos minutos intenté comentar cómo la incidencia del factor del temporal funciona como una bisagra entre la escritura divina y la escritura humana. Y además he buscado trasladar la idea de que en Borges la escritura original es territorio divino, mientras que a nosotros, imperfectos escritores, nos pertenece especialmente la lectura como actividad siempre situada y en constante actualización. Yendo un poco más lejos y a modo de cierre, reinsertar textos en un nuevo contexto, entonces, es una forma de entender la lectura humana y quizá también la escritura. Escribir para nuestras pobres voces humanas, ¿acaso no sea más que producir las mismas páginas en otros tiempos y en otros espacios? Como ensaya Borges en La esfera de Pascal, quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Muchas gracias. Bueno, gracias por las exposiciones. Me encantaron. Ya las conocía, vamos a decir la verdad. Bueno, y tenemos unos minutos antes de la conferencia que va a dar Silvia Zahita, que es a las 7, así que, y es arriba, sí, es en la sala de arriba. Hay que subir una escalera o, bueno, tomarse un ascensor en su defecto. Una reflexión / pregunta, ¿no? Como para disparar, a ver qué sale en esta parte más conversada. Algo que pensaba era, los tres hablan de la lectura, es un cruce que podemos trazar y bueno, sabemos que también es algo que aparece en los textos, en ambos cuentos de Borges. Y entonces pensaba si la lectura o el lector, mejor dicho, tomando un poco las hipótesis de Rodri, si los lectores pueden funcionar como demiurgos. Y tengo como la contracara de esa pregunta también, si Dios es capaz de leer, o sea, cuál sería la relación entre Dios y la lectura, y la que dije recién, ¿no? Si los lectores pueden funcionar como demiurgos. No sé. Bueno, a ver, con respecto a
a la posibilidad de funcionar como demiurgos, creo que hay ahí una posibilidad de que toda lectura original efectivamente cree nuevos sentidos y que, claro, desde la nada no van a poder crear esas voces humanas, pero sí van a poder reconfigurar, ¿no? Lo que comentaba Nico en su momento y, bueno, también Belu, la escritura de Menard. Bueno, es una forma de lectura, pero también esa lectura original es una forma de crear un nuevo sentido. O sea, en la lectura pareciera ser que la única manera de escribir para las voces humanas es leer. Digamos, si lo pensamos desde ese lugar, hay posibilidad de creatividad. Con respecto a la lectura divina, a ver, pienso que Sinacán termina leyendo la sentencia, ¿no? Termina leyendo la sentencia, pero cuando la lee, entra en la divinidad y pierde su condición de sujeto, ¿no? Entonces, si uno lee como una divinidad, si uno lee fuera de su condición de sujeto, ya no va a poder estar atado al contexto como estaba Sinacán y por eso no va a poder, no va a tener sentido que lea esa sentencia para salvarse. Pienso también, y ya, bueno, le doy la palabra al resto, pensaba en Historia del guerrero y la cautiva, donde al final dice, son el anverso y el reverso de una misma moneda, son para Dios iguales, ¿no? El guerrero y la cautiva. Yo pensaba, son iguales porque lee fuera de contexto la divinidad, ¿no? 1300 años el mar median entre Drogtulf y la cautiva, ¿no? Pero cuando lee Dios, son iguales. Bueno, quizá para Dios el acceso al lenguaje es un acceso fuera de contexto, sin esos 1300 años el mar. Para nosotros siempre va a ser contextual, siempre va a ser situado. Pero bueno. Sí, más quizás me detengo en creo que es la segunda pregunta que hacías, que también tiene que ver con las tesis de Rodrigo, sobre la escritura humana, ¿no? ¿Qué tiene para decirle o qué tiene para oponerle a la divina? Y, digamos, trazando relaciones, ¿no? con cuentos más hacia el final de la obra de Borges, pasa que también en la experimentación con el lenguaje o en la búsqueda de cierta expresión lingüística que pueda acuñar digamos, la potencia divina, justamente no son destinos felices cuando algún poeta o algún escritor penetra en ese ámbito que sería el eterno en tu tesis, digamos. Ahí surgen los problemas. Entonces, yo creo que la lectura que podría ser un dios de lo humano es desinteresada hasta que algo pasa, hasta que se logra esa expresión totalizadora, ¿no? Que de repente sacude las categorías del humano y de lo divino también. Porque si, de vuelta con lo que traías, lo divino puede producir lo eterno, ¿qué pasa si un humano alcanza eso, ¿no? Con una experiencia mística o lo que fuera, ¿no? Pero que en cierta parte de la obra de Borges se da justamente en la labor literaria, digamos. Yo solo agregaría, y como para no decir todo el tiempo lo mismo, y también para invitar a los que escucharon y tienen ganas y sumar preguntas, comentarios, que era un poco también la idea, en relación a la escritura y la lectura que para mí esa división es operativa y nos permite pensar desde dentro de la obra de Borges, pero que también es como que no se puede pensar una sin la otra un poco, porque justamente en ese cruce es que se construye. Sí me parece que vos decías, Rodri, hablabas de la idea de escritura original, vinculada como que a eso es un don divino, de alguna manera, ¿no? Y es algo como que aparece de forma muy recurrente en relación con, que sería como un sinónimo de creación, como creación con mayúsculas, que es justamente lo que puede
el dios o la divinidad, crear, a mí me parece interesante para pensar la idea de la literatura que construye Borges, justamente tomando ese final de Herbert Wayne, en el que se habla de la creación siendo una de las felicidades que no alcanza a todos, y dice, bueno, y el resto, los que no llegan a la creación, son imperfectos escritores, que si pensamos que el propio narrador borgiano se ubica dentro de los imperfectos escritores, es como que esa idea, eso que queda vacante del perfecto escritor también estaría como solamente del lado de la divinidad, quizás, ¿no? Como no, siendo humano, como decías vos, ¿no? Lo de las pobres voces humanas, siendo humano no se puede sino ser un imperfecto escritor. En ese sentido, digo, para los imperfectos escritores quedan esos simulacros, que son, a mí me gustaba hablarlo así, que es justamente la ficción. Como la ficción, como esa forma de creación que se sabe fragmentaria en el sentido de no poder decirlo todo, pero estar como vinculado con eso que le excede, poder aludirlo de alguna manera, es como la creación que le toca a las pobres voces humanas frente a la creación divina que les excede. Pero es una forma de pensar, esa forma de poder aludir o decir algo de la realidad. Me parece que... Gracias. ¿Tienen preguntas, Lucas, ahí? ¿Escucho? Sí. Bueno, gracias. Muy interesante la mesa, es muy bien expuesto todo. Tengo varios comentarios y una pregunta concreta. Primero, entre Belu y Nico, me parece que hablaban de que en Menard y Quaid hay el descubrimiento de un formato, ¿no? Que está de camino entre... va más cerca de la reseña, diríamos, pero ojo con eso, porque eso ya está en TAS, ¿no? Entonces, está bien el mito del accidente. De hecho, de modo de Lowry ya está en excelente hecho. Ahí hay muchos pasajes que se dan de una manera mucho más procesual que el hito de Guillermo y Borges. Igual me pareció interesante esta idea de Belu de rectificaciones tecnológicas, ¿no? O sea, porque es cierto que el Potassium es una reseña, más claramente, y acá son necrológicas. Me parece interesante pensar si hay algo específico ahí, que no sea solamente comentar una obra, sino hablar de un escritor que se murió. Por eso mañana algo de eso también para nosotros. Me pareció también interesante preguntarse si en Wayne hay una obra invisible, si la explicación de statements funciona un poco en la manera de la explicación de Quijote. Me pareció muy interesante una pregunta que dejó Rosada Rodríguez, que es ser un mal lector, Borges, ¿no? Bueno, un poco lo respondiste, porque tiene algo con el contexto, eso me pareció lo que está de fallo. La pregunta que yo quería hacer es un poco tramposa o irrespondible, pero sería, ¿cómo evalúa Borges a estos escritores? Si podemos hablar de Borges, acá no me sale de narrador, en el sentido, bueno, hay mucha discusión, ¿no? Saben, dice que se está burlando todo el tiempo de Menard, pero muchos citamos las afirmaciones de Menard como casi parte de la política dominicana. Pero escuchando, pensaba, un poco parece el ejercicio de Daneri de inventar posteriormente razones para que la poesía sea admirable, ¿no? O sea, como en realidad una cosa es copiar el Quijote, y ahí no hay mucha genialidad. La genialidad está en el narrador, no en Menard. Entonces, sería un poco todo el poder al lector, todo el poder al soy, ¿no? El uso en materia es visible y en Menard parece admirable. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿No? Y en Quaid parecido, ¿no? Digo, bueno, parecen textos malos, pero en realidad son intencionalmente malos para que la gente descubra, ¿no? Para mí hay algo que un poco lo decías recién igual, Lucas, que tiene que ver con que el descubrimiento que se presenta en las dos obras es un descubrimiento de los narradores. De hecho, es como casi explícito, o se puede pensar como un descubrimiento de los narradores y es casi explícito. Cuando de Pierre Menard se dice que el descubrimiento de las activaciones erróneas lo hace casi sin quererlo, es otra forma de decir que es una lectura de ese narrador que rescata ahí en la obra, en la obra de
de Menard, que también podríamos pensar es simplemente la anécdota que Pierre Menard le contó que había hecho eso, como alguna de las notas al pie de Pierre Menard descarta otra anécdota, que como algo, o sea, es el narrador el que decide tomar eso como obra de Pierre Menard y por sobre todas las cosas encontrarle el valor de esa renovación literaria que sería la forma de leer de Menard, más que la genialidad de Menard en sí mismo. Y con Herbert Quain pasa un poco lo mismo. O sea, Statements tiene esa potencia que tiene, si se quiere, en palabras del narrador que saca de una compilación de argumentos voluntariamente frustrados, que, insisto, lo de voluntariamente frustrados sería como muy relativo, porque a lo sumo estamos dejando, le creemos al narrador una suerte de conocimiento de las intenciones del autor, si eso sirve de algo. Pero la genialidad de ahí estaría en Las ruinas circulares, en tal caso. Entonces, de nuevo, tiene que ver con la lectura de los narradores y no en la obra en sí de Herbert Quain y de Pierre Menard, con los que creo que hay todo el tiempo una relación así un poco como paródica, de burla y demás. De hecho, cuando empieza el examen de la obra de Herbert Quain y dice algo así como que las necrológicas previas no dejaban una línea sin amonestarlo luego, casi que cuando repasa por lo menos de God of Labyrinth y demás, hace un poco lo mismo el narrador borgiano. Sí, ahí me parece que la clave está en el narrador que las da a conocer. Bueno, sí, con respecto a la pregunta que dejaste esbozada, digamos, o explícita. Sí, qué sé yo, no. Yo tiendo a eludir un poco esa visión de que, bueno, Borges siempre es irónico, acá se está burlando y acá se está diciendo o acá está remitiendo y este es tal y tal y tal. Eso capaz está un poco más extendido de lo que yo creía, digamos, conversando con gente que no es ni especialista ni en literatura o mucho menos. Está como ese gesto repetido, como que siempre está siendo irónico, digamos, con algo, ¿no? Para mí no, para mí justamente la potencia está en la ambigüedad que hay en esa identificación, distancia a veces con los personajes que crea. A mí me parece igual que con Daneri hay digamos, una diferencia de registro, que digamos, Daneri es mucho más caricaturizado, digamos, está bastante más, para mí, digamos, hay mayor burla, creo. En parte, creo yo, porque hay no solo una competencia literaria activa, digamos, sino que también hay un amor involucrado. Y creo yo que también el factor del Aleph, que es casi trampa, digamos. Estos autores son, como decíamos, marginales, menores, están muertos, ¿no? Daneri hace trampa teniendo el Aleph y pudiendo acceder a todo, ¿no? Básicamente. Entonces, para mí ahí está la diferencia. Y sí, no. Para mí justamente funciona en esa tensión de acercamiento y distancia, pero de última, eso, examen. Reflexiono sobre esta obra de la manera más objetiva posible y bueno, me llevo Las ruinas circulares, no sé. Sí, yo pensaba con la salvedad que hacía Belén sobre el narrador, que creo que es absolutamente así. Creo que si nos ponemos a pensar qué piensa Borges de estos narradores, pienso que Borges, entre tantas cosas, fue ensayista, ¿no? Y entonces, si nosotros en Pierre Menard o en Herbert Quain podemos empezar a dilucidar ideas que después van a conformar ensayos, bueno, clásicos y centrales en Borges, Nico nombraba antes Kafka y sus precursores, bueno, yo citaba ensayo, notas sobre Asia Bernard Shaw. Si en estos cuentos ya se imaginan estos ensayos, bueno, es porque evidentemente hay ideas de la literatura con las que Borges comulga puestas en esos cuentos. Siempre haciendo la salvedad de que es el narrador efectivamente el que va
encontrarlas. Sí. Que creo que el hecho de que sea el narrador el que las encuentra es parte de la lógica de lectura que plantea Borges, que tiene que ver esa idea de cómo poder rescatar algo, de poder llevarse algo y, yo no sé, es similar a lo que pasa, no sé, con Carriego, o con esta cosa de poder ir a leer algo y llevarse. Una cosa corta, pero porque lo que dijo Nico me hizo pensar y no quiero dejar de mencionarlo. Es interesante ¿qué queda de un escritor cuando muere? ¿No? O sea, es una pregunta que aparece en la obra de Borges en distintos momentos y lugares. Y me parece interesante que Daneri está vivo contemporáneamente al narrador. Pues es cierto que no es lo mismo considerar la obra de un muerto que ya no puede decir más, y en ese sentido es menos un rival potencial que de un vivo. Digo, es algo que Borges pondera a Lugones de una manera distinta, cuando Lugones está vivo a cuando Lugones muere, ¿no? Digo, entonces, es interesante ese señalamiento que haces. Daneri es un rival también porque es un rival literario y un rival amoroso que es un rival muerto, pero porque Daneri está ahí, ¿no? Digo, Cohen y Menard ya murieron y ¿cómo se llama el autor del Mutassi? Bueno, el autor indio, el primer nativo de Bombay, está vivo, ¿no? Entonces, ahí puede haber algo interesante para pensar. Que no es lo mismo considerar una obra ya cerrada de una obra en curso. Bien, tenemos un cachito así, porque son 7:10, pero vamos con tu comentario. A mí algo que me causó curiosidad y lo que mencionaban es el problema con los géneros literarios, ¿no? Este hecho de que Borges nunca escribió novelas, pero todo se inventa, digamos, todas sus cosas, digamos, Menard no copia todo el tiempo, sino que copia fragmentos. Bueno, sí, eso es el problema de los géneros, porque no escribe esas novelas que se inventan, solo son fragmentarias. La idea del fragmento es clave y es muy potente para pensar justamente como esta propuesta de creación literaria. ¿Por qué escribe? De hecho, yo pensaba esto, ¿no? Como cuántos argumentos están sugeridos, resumidos, señalados en estos cuentos, fragmentos, en estas reseñas. ¿Por qué, de hecho, no escribir la novela? Bueno, de Herbert Quain, el narrador dice algo así como, justamente, cuando reseña, creo que es cuando habla de The God of Labyrinth, dice algo así como, esta idea era muy potente y la enumera en 2 o 3 líneas, la ejecución falla. Hay algo ahí de que casi que esbozar la idea termina siendo más potente que llevarla a cabo. No sé si llevarla a cabo es posible con ese nivel de perfección que permite la forma breve o el fragmento. Creo que hay algo de eso. También creo que hay algo de lo que Borges va a criticar en la forma novela en tanto pretensión de querer construir una totalidad y que justamente la forma breve o el fragmento permite decir algo de la totalidad, de la realidad, no sé, de eso que excede al texto, pero mostrándose como un fragmento, como una parte. Para mí eso también es como una inestabilidad propia de las ficciones borgianas que las hacen como mucho más potentes. Sí, yo pensaba, por un lado, es sabida, es conocido el rechazo borgiano a la novela, ¿no? ¿Para qué escribir una novela de 500 páginas si se puede resumirla en 5? O bueno, o que 100 años de soledad estaban muy bien, pero le sobraron 50, bueno. Entonces, eso por un lado, pero lo que me parece interesante es que por un lado, sí, la novela tiene esa pretensión de copiar a la realidad con la que evidentemente Borges, bueno, disputa. Pero por otro lado, los cuentos de Borges han concentrado una cantidad de sentidos sobre los que giramos, incluso mucho más que sobre una novela de 500 páginas, ¿no? Es interesante porque ha tenido una capacidad, Belén ha hablado del fragmento, de concentrar eso, pero de tal modo que uno termina encontrando más sentidos y hasta leyendo de una manera
paranoica el texto, ¿no? Y pensando por qué esta coma está acá. Y eso, bueno, en la crítica literaria borgiana abunda. Lecturas minuciosas, bíblicas del texto, y que creo que, bueno, que ha logrado eso, ¿no? Por un lado, rechazar a la novela, pero por otro lado, en el cuento, en esas 5 páginas, concentrar una cantidad de sentidos que parecen abarcar una suerte de totalidad a la que estamos siempre tratando de acceder, pero nunca llegamos, ¿no? La inminencia de una revelación que no se produce. Creo que estamos en tiempo, ¿no? Creo que sí. Seguimos afuera. Seguimos. Ahora, arriba, para la conferencia de Silvia. Y también mañana, que es el último día, empezamos a las 2:30 en esta misma sala y tenemos primero 2 mesas similares a esta. Una sobre que se va a concentrar en los cuentos 3 versiones de Judas y una vindicación, y el ensayo Una vindicación del falso Basílides. Y después de eso, una mesa sobre Tlón, sobre el cuento Tlón. Y por último, cerramos con una conferencia de Annick Louis. Así que les invitamos, les esperamos y gracias por venir.